Saludos cordiales. Soy María Ángeles Esteve de Aranas, maestra de Reiki. En este canal de YouTube, en la web y en el blog, expongo reflexiones basadas en mi interpretación del Kybalión, o las 7 leyes universales. Versan sobre nuestro nivel de conciencia o frecuencia de vibración y de las paradojas del ser humano. No estamos condenados a vivir permanentemente esclavos de recuerdos pasados. Podemos modificarlos. Nuestra mente tiene 2 partes, la parte concreta y la parte abstracta. La función de la mente concreta es controlar, pero no lo abarca todo. Sería un gasto inasumible de energía. Pongamos que estamos en una conversación. Queremos transmitir una cierta imagen, un mensaje, o evitar que se nos escape más de lo que queremos revelar. Nuestra mente controla nuestras palabras, solo que cuando continuamos conversando y detecta que lo que se comenta no es trascendente para nuestros fines, se relaja. Es en este tramo cuando, sin filtros, podemos conocer de nuestros interlocutores lo que de veras piensan y sienten. Es muy revelador. Todos actuamos así. Quienes conocen el mecanismo, sin poder evitarlo en sí mismos, prestan mucha atención a lo que se dice en una conversación, sobre todo en lo intrascendente. Conocer los porqué de las reacciones es comprender lo que se esconde detrás de las máscaras, que todos, en mayor o menor medida, llevamos puestas. Todos tenemos heridas más o menos visibles y conscientes. Nos sentimos vulnerables y nos autoprotegemos como podemos. Todo tiene un porqué inicial, una causa que provoca consecuencias. Ley de causa y efecto de las 7 leyes universales, a las que estamos todos sometidos. Nuestra mente concreta archiva en la memoria toda experiencia vivida, aunque aparentemente la hayamos olvidado. La clasifica como grata o dolorosa, y en el grado en que nos afectó, y actúa en consecuencia ante cualquier situación que remotamente se la recuerde. Por ello, se nos recomienda contar hasta 10 antes de reaccionar. Nos damos tiempo para pensar, para racionalizar, y no lo hacemos muy a menudo. Una vivencia que la mente marcó como traumática, que pudo ocurrir en nuestra infancia o adolescencia, cuando éramos más vulnerables, la vivimos según nuestra propia madurez y pudo ser clasificada de manera muy parcial. También nos puede ocurrir cuando ya somos adultos. Todo depende de la intensidad y clasificación de lo vivido. Y aunque no lo relacionemos, este hecho, sobre todo si lo clasificamos como muy doloroso, es una reacción a un hecho anterior, de nuestra niñez o adolescencia, técnicamente olvidado. Es una reacción a nuestros miedos primarios, irracionales e inconscientes. Nuestra mente concreta nos protege de posibles daños. Si fue muy intensa la vivencia, actúa instintivamente, no racionalmente. No estamos condenados a vivir permanentemente esclavos de recuerdos pasados. Podemos modificarlos. La mente es una herramienta que poseemos. Nosotros tenemos su control. Solo necesitamos comprender su funcionamiento. Te dejo abajo el enlace a unas relajaciones autohipnóticas que grabé hace algún tiempo para reprogramarla. La mente actúa como una grabadora. Solo tenemos que borrar la primera impresión y grabar una nueva. Para poder hacerlo, nuestra mente abstracta ha de actuar. La mente concreta está siempre encendida, la abstracta no.
solo se enciende cuando pensamos o meditamos, cuando creamos y manifestamos sentimientos, o cuando interactuamos de manera consciente con otras personas. Es desde esta parte de nuestra mente donde podemos borrar recuerdos que nos perjudican y grabar nosotros más constructivos. Está comprobado científicamente. Ante una palabra repetida un determinado número de veces, nuestra mente la da por cierta y actúa en consecuencia. En nuestra infancia, por ejemplo, nuestros referentes, la familia, nos marcaron con su actitud hacia nosotros, y los efectos en nuestra mente pueden marcarnos por el resto de nuestros días. Eres un vago, mentiroso, no vales para nada, eres un desagradecido, no tienes valores, no te quiero, eres mala persona, o eres guapo, eres un referente, un líder nato, generoso, trabajador, ¡ay, cómo te quiero! Eres muy buena persona. Estos y muchos otros calificativos nos marcaron y actuamos siguiendo este patrón. Cuando comprendemos este mecanismo, hecho de manera completamente inconsciente, lo vemos por todas partes. Los daños o beneficios son evidentes y pocos habrán que no hayamos caído en él. A partir de una grabación en la mente concreta, actuamos repetitivamente en consecuencia, inconscientemente, al activarse los mecanismos de autoprotección. Nuestra madre, por ejemplo, suele ser nuestro primer referente, quien nos cuida, quien nos premia o castiga, en nuestra etapa más vulnerable. Una madre con un comportamiento que no nos transmite la seguridad y amor que necesitamos, en los hombres puede generar inseguridad y un rechazo a todas las mujeres. Su madre, su referente, le falló. Ergo, todas las mujeres son malas y de una u otra manera las castigan, aunque no se lo reconozca. Ansía el amor y la seguridad de su madre y al mismo tiempo repudia a las mujeres porque no se atreve a repudiar a su madre por no haberle dado lo que necesitaba. En las mujeres, el mecanismo de autodefensa puede ser diferente. Reaccionan con inseguridad o con rebeldía, autodestrucción, culpabilidad, una mezcla de varias, y la imitación o la sobreprotección y asfixia cuando a su vez son madres. Todos son manifestaciones de falta de amor y seguridad y que nos condicionan para saber mantener relaciones sanas de mayores. Un círculo vicioso que cuesta mucho romper. Solo puede lograrlo nuestra mente abstracta analizando la situación y las consecuencias que provocó. Desde el adulto que somos hoy, cuando nos esforzamos en comprender los porqués, quizá averigüemos que fue la consecuencia del trato a su vez recibido, o las circunstancias culturales que marcan el comportamiento colectivo. Desde esta nueva perspectiva, podemos sanar nuestras profundas, añejas y hasta ahora prácticamente inconscientes heridas. Cuando no recibimos lo que necesitamos y nos sentimos vulnerables, esto nos causa una herida, un dolor, un enfado, con quienes tenían que darnos amor y seguridad. Y además sentimos que no cumplimos el dogma sagrado del buen hijo. Ama y respeta a tu padre y a tu madre, que se nos inculca desde la más tierna infancia, y la culpabilidad de no amar incondicionalmente al padre o a la madre nos provoca problemas emocionales. De los emocionales a los físicos solo hay un paso. Sanar completamente no es perdonar. Sanar completamente es comprender que aun en la peor de las situaciones, quien nos hirió, madre, padre, familia, maestro o cualquiera que nos hiriese,
también estaba herido. Siendo ahora verdugo, fue y quizá siga siendo otra víctima. Lo hicieron lo mejor que supieron, solo que, por más que nos diesen lo que creían mejor para nosotros, no era aquello lo que nosotros necesitábamos, y apareció la carencia y nuestro afán de suplirla, intentando ser lo que creíamos que ellos querían que fuésemos, frustrándonos a nosotros mismos, quizá revelándonos en un intento de llamar la atención que necesitábamos, o intentando pasar completamente desapercibidos, o su contrario, alejándonos completamente de ellos. En el libro Las 9 revelaciones de James Radcliffe se las denomina farsas de control. Las usamos todos continuamente para obtener lo que queremos y variamos la farsa en función de nuestro interlocutor. Son tiranía, interrogación, reserva y pobre de mí. Te dejo abajo el enlace de la película en YouTube basada en este libro. Aunque la película da mucho que pensar, si te gusta, te recomiendo busques el libro y lo releas al pasar los años. También me fue de gran ayuda El cuerpo nunca miente de Alice Miller. Comprenderlos por qué somos como somos, porque actuamos como actuamos, es el primer paso. Te dejo abajo el enlace a la versión gratuita en PDF. Las heridas, por profundas que sean, pueden ser sanadas. Todo ocurre en su momento. Toda herida necesita de su tiempo para cicatrizar completamente y no solo superficialmente. Las relaciones familiares nos marcan por el resto de nuestros días. Una vez comprendido, nuestro esfuerzo ha de dirigirse a no perpetuar conductas nocivas, a aceptar el pasado, a sanar nuestras heridas, o permaneceremos esclavos de ellas. No te desanimes por las recaídas, forman parte del proceso. Sanar las heridas, te lo aseguro, vale la pena. Medita, crea manifestando tus sentimientos, conversa de forma consciente y tu mente abstracta estará activa y crecerá. Cuando se expande lo suficiente, se abre una puerta hacia un pasadizo. Se le llama el paso de Antakarana. Este paso comunica tu mente con tu alma de forma consciente. Desde este momento, por grande y majestuoso que sea el universo externo, se queda pequeño comparado con el maravilloso, incomparable e indescriptible universo que reside en tu interior. El bálsamo para sanar nuestras heridas es el amor. Ámate y ama, y manifiéstalo. Derriba tus muros, quítate tu máscara. Los muros son una prisión donde tú te has autorrecluido. La máscara te impide mostrarte tal como eres. Quien no te ame, te acepte tal como eres, flaco favor te haces manteniéndote a su lado. Siempre manifestamos la mejor versión de nosotros mismos. En cada momento manifestamos cómo nos sentimos. El nivel varía continuamente. Manifestamos cómo nos sentimos en este preciso instante. Y nuestro nivel, con sus altos y bajos, siempre es susceptible de ser mejorado. A mayor nivel, más serenidad, armonía, amabilidad, generosidad, empatía, sabiduría, tolerancia. Lógico, si sanamos, si dejó de doler la herida que nos condicionó durante mucho tiempo. Te agradeceré comentarios a mis reflexiones. Juntos aprendemos. Muchas gracias por tu atención.